que muy probable, para darle un poco más de rodaje a nuestras clases, y no sean tan dilatadas, hacer otro Zoom el día lunes, a la misma hora. Es cuestión Por de el que mismo canal. todas las mayorías tengan la posibilidad, igual se grabaría, ¿no? Para que puedan no perdérselo, pero lo ideal es que estén ahí para que puedan preguntar. Y lo otro está en que sí, es ¿Y no manejable. podría ser un poquito más temprano? El problema es que estoy Sí, trabajando. para mí sería mucho mejor, porque ahorita son para mí las 10. Una hora antes. Por último, a las 3:30. ¿En qué estás, Rey? Déjenme verlo, porque tendríamos que hacer nosotros un medianamente más seguido. Hola, Denise, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y bueno, esto lo queremos, quiero que tenga más consecuencia, ¿no? Más secuencia más rápida entre día y día que podamos ir para no perder la ilación. Bueno, entonces ahora... Perdón, Rey. Antes de que empiece voy a silenciar a todas para que no desaparezca tu cara de la pantalla con lo que estás enseñando. No, mejor, pero mejor es que cada una se ponga en silencio. Ya, perfecto, que cada una se ponga en silencio, cosa que evitamos claro, puedan... Perfecto, así cuando quieran hacer una pregunta ya se aplican en silencio. Y preguntan. Entonces así vamos como los congresistas, que prendes tu micrófono. Exacto, está bueno, eso está bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es a retomar las proporciones de la cabeza de un recién nacido, que obviamente por naturaleza y por historia ustedes deben tener mucha información y conocimiento al respecto, ¿no? Porque ustedes como mamás han debido tener una investigación así directa, y desde el otro lado, desde el punto del conocimiento del dibujo y de la proporción y todo, lo vamos a ir comparando y corroborando. Ustedes lo van a ir comparando para que confirmen si esta información va en la buena dirección de las coincidencias que tienen el manejo del dibujo, ¿no? Entonces, nada, voy a traer el tablero, voy a inclinar, creo, la cámara para que enfoque bien. Ahora lo vuelvo a mover. Vamos a traer el tablerito. Bea, ¿estás grabando? Creo que no te escuchó. Vea si está grabando el coso. Sí está grabando. En la parte de arriba, a la mano izquierda, se ve que está grabando. Sí. Muy bien. Bueno, como siempre, he tratado de manejar un formato de un cuadrado. Vamos a enfocar esta parte de acá primero. Siempre la imagen la vamos a trabajar de frente y de perfil en cada secuencia de lo que corresponde al año del bebé, ¿no? En este caso, vamos a ver el primer año, cómo más o menos son las características y cuál es lo que define la forma general de la figura. Bien, voy a agarrar un formato más o menos, una proporción del cuadrado. En este caso, a diferencia de nuestra cabeza tradicional, que es una persona mayor, es una cabeza del humano ya grande, teníamos una proporción aproximadamente de cuánto de ancho, ¿no? Que era un poco más delgada siempre, a 2 centímetros menos que la de alto. Entonces, en este caso, en la del bebé, tenemos casi un rectángulo, pero siempre tiende a llevarse el alto a 1 centímetro o a medio centímetro más. Entonces, para esto, yo marqué igual, marcando nuestro formato de las anteriores, he marcado siempre, para que me entre en la hojita, un cuadrado de 13 por 12 centímetros aquí, de a 1 centímetro de diferencia nomás para que pueda tener ese referencial del cuadrado. Entonces, como bien ¿están viendo bien? Ojo, eso quiero preguntar. Bajo un poco la cámara. Sí, está bien. Está bien, Rey. ¿Está bien? Sí, Ok. sí. Enfocamos aquí, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Enfocamos este punto. Bueno, entonces,
ya tengo, si construyo mi cuadrado, igual estas láminas yo después se las voy a pasar en fotografías, una por una, para que puedan comparar el desglose de todas las rayas y las coincidencias que vamos a hacer. Tengo mi cuadrado de 13 por 12, marco la mitad permanentemente, ahí voy a marcarlo para que se... Voy a hacer una pequeña reglita para que se note más. Y voy a marcar mi cuadrado referencial, ¿no es cierto? Que solamente varía por 1 centímetro en referencia a la vertical y a la horizontal. Luego de que tengamos nuestro cuadrante, lo que vamos a hacer es siempre subdividir. En este caso el bebé se divide, la cabeza en total se divide casi en dos proporciones, a la mitad, ¿no? En este caso yo tenía 13, yo he puesto a 6.5 a la mitad, y vamos a cruzar la línea. ¿De acuerdo? Luego la primera parte, la primera proporción de la parte inicial, la vamos a subdividir en 4 partes. 1, 2, 1, 2, 3 y la cuarta parte. Esa parte, bueno, igualmente la voy a marcar acá para hacer la coincidencia de línea. Y voy a trazar la raya. Muy bien. Importante es tener nuestras líneas de coincidencia para poder controlar la construcción. Si no controlamos la construcción, no vamos a darnos cuenta de qué coincidencia es lo que sucede acá. Luego que tenemos la división de la primera proporción, la parte de arriba la podemos dividir en 2 partes. Si tenemos 6.5, pues vamos a ponerle a la mitad 3.7 más o menos. Entonces ahí voy a marcar una línea. Pero esa la voy a hacer al final, ¿de acuerdo? Voy a marcar nomás el referente. Entonces vamos con la división de la parte baja. Una vez que tenemos la vertical, el eje central, nuestras distancias, todo, vamos por la parte baja. En esta característica, ya el niño ya no tiene pues el ojo de distancia entre ojo y ojo, ya la nariz no tiene la misma distancia entre la relación que había con la comisura, con la boca y igualmente con las orejas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es subdividir para hacer las coincidencias de las verticales. En el segmento izquierdo de la primera mitad, vamos a dividirla. Si tenemos 12 centímetros de ancho, la mitad son 6, y la subdividimos en 3 partes. ¿Ya? 2, 4, 6 partes acá. Igualmente vamos para hacerle la coincidencia arriba. ¿No es cierto? 1, 2 y todo. Y vamos a cruzarlas para poder manejar nuestra cuadrícula y tener nuestras referencias de trazo. Ahí. Bueno, más o menos por ahí se me inclinó un poquitito, pero está dentro del 2. Obviamente, todo esto es referencial. Siempre pueden variar las circunstancias de la anatomía de acuerdo a la genética, ¿no? Ustedes muy bien lo saben y lo podemos corroborar. Una vez que tenemos esta subdivisión, comenzamos a hacer el trazo. En la línea de la primera parte, que está subdividida, en la primera proporción, vamos a trazar la línea de los ojos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la línea de los ojos van a estar sobre la línea. Ya esa línea, como en la figura anterior, no pasa por la mitad de los ojos, sino por la base de los ojos. O sea, que los ojos van a estar encima de esa línea. Y bueno, igualmente las aletas de nuestra nariz van a tener otra medida. Esta línea de aquí, de la primera proporción, subdivisión de abajo,
es la que va a partir un poquito la distancia del ojo. Entonces vamos a... Me ha salido un poquito al costado, pero más o menos vamos a marcar. Una vez que tengamos esto, ¿cómo saco mi mitad del ojo? Bueno, esta distancia la subdividimos en la mitad también. O sea, si tenemos 3 partes, las 3 partes las subdividimos por la mitad también. Y entonces marcamos la mitad, igualmente arriba la mitad. Y vamos a hacer un trazo vertical ahí. Voy a cambiar el color para poder diferenciar. Muy bien. Ahí vamos. Mantenemos nuestras subdivisiones. Luego vamos a ver que la distancia que voy a tener de nuestra nariz va a tener 1 centímetro y 1 centímetro por acá y 2 centímetros por el otro lado. Esa distancia la vamos a tirar hasta arriba. Vamos a marcar acá, 1 y 1 acá. Y eso va a marcar nuestro ancho. Lo voy a hacer con celeste. Eso va a marcar nuestro ancho de nariz. Y desde ahí va a repetirse para que pueda manejarse los anchos de los ojos también. Entonces, ya comienzo a construir. Una vez que tengo estas distancias y esta cuadrícula, ya comienzo a construir nuestra figura, ¿cierto? Mi eje me ha salido un poquitito al costado, pero es cuestión de 1 milímetro o 1 milímetro más para que se ajuste. ¿De acuerdo? Más o menos coincido en manejar mi boca, que la boca más o menos va sobre la primera proporción de la línea de base, ¿no? De este primer bloque que está subdividido en 4, en la primera, sobre esa línea está controlándose la construcción del inicio de la boca. Entonces, el ancho está a 1 centímetro para cada lado, son 2 centímetros de ancho que va a coincidir, la boca todavía va a coincidir en ancho con las aletas de la construcción de la nariz del bebé. En este caso, el bebé casi todas sus proporciones tienen las mismas distancias en cuanto a ancho y altura. La cara es bastante grande, que casi ocupa la mitad del cuadrante en cuanto a la figura, ¿no? Y la otra mitad, que es bastante grande también, que es la parte del cráneo, la parte de la cabeza, la parte frontal y todo esto, ocupa gran parte, casi se dividen en 2. Es bien mucha la diferencia que hay en la relación que tenemos, que nosotros recién andamos en esta línea para partir la línea de los ojos y cosas así, ¿no? Entonces, acá van a ver las diferencias y todo. Tenemos nuestro eje, tenemos nuestras medidas repartidas para cada lado, y luego vamos subiendo para construir el ancho de nuestra boca, el ancho de las aletas de la nariz, y ese mismo ancho aproximadamente se va a convertir en el inicio de los ojos para construir nuestro ojo prácticamente ahí, ¿no? Vamos a ver. Por lo general, las marcas son muy suaves, y a medida que vayamos dibujando las cabezas de los niños, las líneas son muy suaves, porque simplemente hay que estar muy delicado, porque es la característica para poder conseguir el resultado de la suavidad del rostro y de las caras, ¿no? Las cejas exactamente van a ir también no pasando el límite de la mitad, porque acuérdense que el cuadrado está en 2 proporciones y la mitad está determinando la línea final de todo lo que es la cara prácticamente, ¿no? Con las cejas y todo. Las cejas van por debajo de la línea, que es muy, muy importante tenerla, ¿no? Y vamos a marcarlas ahí. Tenemos el mismo ancho aquí el ojo, pero siempre es un poco más.
En realidad, el ancho de la distancia entre ojo y ojo siempre es un poco más. Aquí aproximadamente en mis coordenadas me está saliendo casi cercano, pero es un poquitín más ancho en cuanto a la distancia. Pero vamos a ir marcándolo. El otro ojo. Para poder manejar nuestra KLB. Entonces, una vez que tenemos ya con las distancias nuestras proporciones, fíjense que yo marqué una distancia abajo de 2 centímetros. Cuando subdividí esta primera parte, le puse 2, 2, 2 y después subdividí, ¿no es cierto? Acá, voy a marcarlo con rojo. Marqué acá 3 espacios, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Después esos espacios los subdividí para poder trazar las distancias que me van a corroborar la cara. Una vez que tenía esas subdistancias, igualito estas mismas distancias las llevé arriba para poder hacerlas verticales. Una vez que las tengo, pude subir y hacer las coincidencias de distancia desde abajo, después del primer centímetro, 2 centímetros el ancho, 2 centímetros la boca con la nariz, 2 centímetros igual. Estas mismas medidas se desplazan hacia el lado derecho, no se repiten hacia el otro lado. Una vez que las tenemos. Ahora, normalmente en la cabeza grande, las orejas siempre terminan, pues, que empiezan a partir de la comisura del final de la caída de la ceja, suben hasta el alto de la ceja y bajan hasta la altura de la base de la nariz. En este caso, en los bebés, las orejas van a ir más abajo, casi pasando a la tercera proporción de la división esta de 4, ¿no? Y vamos a marcarla aquí. Vamos a marcar igualmente va a pasar el payarcito de la oreja, va a pasar un poco más abajo de la línea de la boca, de la nariz, perdón. Y así vamos a ir viendo que las proporciones de distancia van siendo un poco más acumuladas de alguna manera, pero al mismo tiempo son más anchas y se conjugan, o sea, se concentran mucho más entre sí, ¿no? Los ojos siempre son mucho más grandes, la boca no, pero la nariz sí es mucho más grande siempre y tiene unas coincidencias de distancia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer la redondela ahí una vez de nuestra cabeza. Bien redondita, la vamos a hacer así arriba para que pueda manejarse el cráneo. Como ven, la proporción es bien alta en cuanto a la cabeza, ¿no? Ustedes saben que al nacer casi se explica bien en los libros que la proporción craneana casi es ya nacen con un tamaño determinado ya. En relación a los adultos, por ejemplo, es mucho más grande la cabeza siempre que todo el cuerpo en relación a la persona mayor, ¿no? Entonces, el cráneo, por lo tanto, siempre se ve muchísimo más prominente, ¿no? Vamos a marcar el otro lado de la altura de la oreja. Y el cuellito lo vamos a marcar más o menos adentro de la línea de la oreja también. Más o menos ahí. Digamos nuestro cuellito, un poquito más de chonchito, más lleno siempre, pero es la característica. Después ya obviamente de esta parte de alta de la fontanela, le llaman, ¿no? Donde los huesitos todavía comienzan a encontrarse, porque por una cuestión de la naturaleza pues salen un poco
desoldados en cuanto a la unión de los huesos, por una una necesidad de tener flexibilidad para poder tener el alumbramiento, ¿no? Entonces, esos huesitos después ustedes bien saben que con el tiempo se van uniendo y queda pues una membrana, que esa membrana tiene un alto, a veces sube y a veces baja de acuerdo al ritmo de crecimiento que va teniendo el bebé, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender que tenemos una... Y entonces vamos a tener la figura, vamos a delinearla un poquito más gruesa. Aquí pues, acá en el cuadrado ya, una vez que tenemos la parte del mentón, puede pasar porque normalmente siempre hay dos o tres líneas más del tamaño para que pueda terminar de darle esa redondez general de la cabeza, porque en realidad es bien redonda. Cuando nosotros hagamos, tanto en un dibujo como una escultura, la figura de la cabeza, tenemos que sentir la calidad del volumen. Tenemos que ir percibiendo el efecto de lo que expresa una cara de un rostro de un niño. Tenemos que ir metiéndonos esa sensación para poder llegar también al manejo de estas proporciones, porque no podemos estar en una proporción matemática de que si no mido el tamañito acá, no me... eso no es suficiente a veces, ¿no? Esto ayuda como un referente, pero acuérdense esto, nosotros tenemos que meternos siempre cuando comenzamos a trabajar la figura, tanto en el dibujo o en la escultura, metámonos bien en la percepción de cómo es la cara, sujetados de esta referencia de proporción. Pero siempre, entonces, nuestros trazos, nuestros volúmenes, nuestras formas van a tener más calidad cada que pongamos la arcilla, cada que pongamos la plastilina, dándoles el volumen alto de la figura. Pero esta es una referencia de lo que tendríamos que manejar para obtener el rostro de un bebé, ¿no? Esto más o menos está del primer año a los 2 años y medio, se mantiene esta característica de proporción, ¿no? Vamos a trazar las líneas para poder conseguir el perfil de la figura. Voy a ver si lo hago a mano alzada para no usar la regla. Y tengo acá mi misma... Ahí estamos. Ahora, yo había puesto 13 centímetros de alto por 12 centímetros de alto. En la parte de perfil, en la parte ya girada, el ancho del cráneo, obviamente, como lo estoy repitiendo, es mucho más grande y entonces le vamos a dar una proporción de 4 o medio centímetro más en esta. Si tenía 12 centímetros de acá de horizontalidad, bueno, para el perfil le vamos a poner 12.4, 12.3, unos milímetros más, y vamos a mantener nuestro cuadrado para referenciar nuestra construcción nomás, solamente referenciar. Obviamente después van a sentir que nuestras distancias igual le vamos a dejar mucho más cantidad de espacio para el cráneo, ¿no? Vamos a marcar acá la línea horizontal. Lo voy a hacer con el lapicero, que es más fino. Muy bien. Acá tenemos la proyección. Voy a marcar acá la altura de la horizontalidad de esta primera proporción de la mitad del cuadrado. También mantenemos la misma subdivisión, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Aproximadamente ahí. Y ahora sí voy a trazarla. Voy a buscar una reglita más larga para que me permita.
ya la tengo. Entonces vamos con el trazo más hasta el otro lado. Muy bien. Proyectamos las mismas líneas en la misma horizontalidad porque tenemos el mismo cuadrado y nos da las medidas a coincidencia, ¿no? Bueno, aproximado. Esta línea de acá abajo me salió pésima y me sigue saliendo pésima. Pero bueno, vamos ahí. Entonces, también vamos a partirla por la mitad. Pero aquí, en este caso, no va a ser la mitad exactamente. Vamos a marcar distancias diferentes. Acá. Tenía 12.3 de acá de ancha, ya no tengo 12, sino 12.3, un poquito más, y no es exactamente la mitad, porque obviamente la cara y el cráneo van a tener diferentes distancias. Y le voy a poner 6 a un lado y 6 líneas en otro. ¿Ya? Voy a marcar el eje. Y siempre subdivido la mitad y subdivido la otra mitad. Tenemos 6. En este caso hay unas distancias diferentes porque los ojos son más grandes. Acá tengo más o menos unos 2 centímetros para la línea aquí, en la primera línea que va a cortarme el frente de ojos. Sí. Estoy en 1,5. 1,5 de nuevo, 1,5 más. 1,5 más, ya. Entonces aquí vamos a repartirla en 4 partes. ¿De acuerdo? Voy a marcarlas con otro color para poder mostrar un poco la idea. Una, otra proporción. En estas 6, en 1,5 la estoy repartiendo en 4 partes iguales. ¿De acuerdo? 4 partes iguales, igualito vamos a ir arriba para marcar 4 partes iguales y vamos a trazar nuestras líneas verticales. Para poder tener nuestra figura de coincidencias, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos nuestra cuadrícula que de alguna forma nos reparte la distancia. Entonces, marcamos sobre la base de los ojos. Hay otra línea más que es importante marcar, que la parte delantera, que a una distancia de 1,5 centímetros vamos a ir tirando la parte delantera de los ojos, que los ojos siempre van a estar encima de esta primera línea, ¿no es cierto? Y las cejas no van a pasar de la mitad de la línea general de las 2 proporciones. Ahí. Y la cavidad del ojo, porque no solamente el ojo termina y llena el espacio de la oquedad, la cavidad donde se marca el inicio del pómulo, también marcamos con una rayita y que esa parte proyecta, porque cuando el ojo se defina después, cuando va creciendo, va a llegar más o menos a esa comisura de ese punto, pero mientras tanto no lo tiene hasta ahí, el ojo es un poco más pequeño, ¿no? Bueno, de ahí en la parte delantera, en la segunda línea, marcamos la base de la aleta de la nariz, ¿no es cierto? Igualmente, el final de la comisura de la boca, que está ahí nomás, en esa misma proporción, ¿no?
Ahora vamos a hacer una redondela para poder mostrar la proporción del cráneo en relación a la... Vieron las distancias que se van repitiendo, un ojo más, en este caso todavía hay una proporción de otro ojo más, y después de la línea central del cuadrante viene la construcción de la oreja, que es un poco más reclinada, más echada hacia atrás, que la vamos a marcar hacia atrás ahora. Acá puedes bajar un poquitito más siempre la papadita que tiene los bebés, porque son completamente redondeados, están totalmente tersos y llenos, ¿no? Muy llenos, muy redondos. Entonces acá viene la circunferencia, viene la parte alta de la fontanela, donde se están abriendo y se encuentran todos los temporales, los occipitales y los frontales. Ahí se encuentran. El cabello se insinúa muy finito, ¿no? Muy suave, con muy poca proporción y en este caso en el dibujo, simplemente es apenas porque es casi cráneo directo, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí considero que tenemos una distancia manejable. Voy a marcar con... Voy a marcar con él. Para que vean la referencia de... Voy a trazar con otro color para definir un poco las distancias de relación de las cejas con cejas, la mitad, ¿no? La proporción. Es la misma distancia de las dos, ¿de acuerdo? La cuarta, casi es la mitad, en este caso, el inicio de lo que es la cabeza, ¿no? El cabello. Y después esta en 4 partes, ¿no es cierto? Vamos a marcarla con otro color. Como recapitulando todo. Las 4 partes. 1, 2, 3 y 4 partes. Esas 4 partes van a tener sus coincidencias aquí. La boca la muerde un poquito en la primera proporción, la muerde un poquito, pero no queda en el centro mismo de esta proporción como en el caso de la figura humana más grande. Y bueno, la base de la nariz en otra instancia, todo está más bajo, todo está sumido dentro de esta primera etapa, y entonces los ojos también no van en la línea central, sino van sobre la última línea de proporción, y ahí tenemos nuestras 4 partes, ¿no? Nuestra línea de eje, que es importante, que nos divide, ¿no es cierto? Que nos maneja un poco las proporciones del espacio para cada lado, y ahí vamos viendo que vamos obteniendo nuestra forma y todo. Una proporción casi es siempre buenísimo, de 1 centímetro, y igual para la parte cránea, unos milímetros más siempre, pero fíjense que en el hombre ya la oreja no está tan distanciada del ojo, no es tanto, un poquitito menos nomás, pero
la característica es que a medida que vamos dibujando y descubriendo un poco las distancias, vamos a ver y vamos a advertir que las proporciones van a ir agrandándose y después vuelven. Crecen algunas partes, como los ojos crecen mucho más, o la nariz crece un poco más, pero después vuelven o se quedan detenidas y crece la cara y los ojos y la nariz se quedan, ¿no? Entonces hay un desarrollo no completo, no que todo crece a la vez, sino que va por partes el crecimiento, y ahora lo vamos a corroborar mucho más cuando pasemos a los siguientes años. Vamos a ir con los siguientes años de una vez. ¿Cómo vamos con el tiempo para saber dar la primera etapa de la construcción de la escultura? Avísame. Bien, vamos bien, hay tiempo. Ah, ya, genial. Buenísima la clase. Ya, buenísima la clase. Voy a recoger una tapita para ponernos de nuevo. Y ya. Muy bien. Vamos con 2 a 3 años. Esto es del primer año al segundo año aproximadamente, se mantiene esta característica. Rey, después le tomas una foto y están ahí las medidas, ¿no? Para que nos mandes. Por supuesto, todo esto, una por una, les voy a tomar una fotografía y lo voy subiendo a la... Y que tengan sus medidas ahí para poder reproducirlas nosotros. Exacto, con todos se lo voy a pasar. Voy a rápidamente hacer la marca del cuadrado, que me resulta más cómodo hacerlo echadito. Igual lo quiero... Una pregunta, ¿los primeros videos los han mandado? Porque yo no he visto ninguno. Los primeros videos, vea, ¿los he mandado por algún lado, por WhatsApp o por algo? Vea. No te escuchamos, estás en silencio. Vea, estás en silencio. Sorry, ¿verdad? Sí, se los mandé, están en mi Google Drive. Se los mandé para que puedan acceder. Si quieren lo vuelvo en Google Drive, ahí ya. En mi Google Drive está grabado. Entonces les he dado a ustedes acceso para que estén ahí y puedan ver las grabaciones. Sí, vuélveme a mandar y voy a hacerlo ahora mismo. Ya. Para verlo. Yo lo he bajado en mi iPad, pero se supone que lo he guardado, pero no sé dónde está guardado. ¿Tú los has Mañana bajado? voy a sentarme con una de mis hijas a ver dónde lo he guardado, porque sí lo he bajado, pero no sé dónde. Ya, si lo vuelvo a mandar por si acaso para que puedan bajarse todas las grabaciones. No hay problema. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Listo, Rey, ya estamos. Ok. Muy bien, ya hice los cuadrados, entonces vamos a hacer la distancia. Mantenemos el mismo formato de 13 centímetros. Obviamente, si a ustedes les toca hacer un cuadro más grande, todo se agranda en la misma referencia de proporción de tamaño, ¿no? Añaden la distancia. En este caso mantenemos este formato que nos ayuda a ser más prácticos y que entren en las hojas que estoy usando. Mantenemos los 13 centímetros de alto por 11 y vamos con la división, ¿no? Marqué la mitad, el eje central vertical, y también voy a marcar la mitad, que en este caso ya parece a tener algunas variaciones. 6.5 a 13, sí, mantiene la misma. Vamos a tener la horizontalidad nuevamente. Voy a marcarlo un ratito acá. Este es un niño como de qué edad vamos a pasar. ¿De qué edad vamos a hacer ahora? ¿Como de un adolescente o...? De 2 a 3 años. De 2 a 3. Vamos a ir a todas las edades, hasta a los jovencitos, porque las características van a ir variando minuciosamente, algunos pasos, pero que son para la comprensión, van a ir, vamos a tener que descubrir la diferencia, ¿no? Así que vamos a... Nos va a ayudar un montón. Sí. Subdividimos igual en 4 partes. 4 partes iguales. Y de acá abajo vamos a hacerlo en 3 partes igual. Que es la cual también vamos a subdividir, pero en este caso vamos a tener una diferencia acá. 1,5. 1,5. Vamos a corroborar. 1,5. 1,5. Ya. Igual mantenemos arriba.
y vamos a cruzar líneas verticales. Esta parte de abajo en 3, esta parte lateral de la izquierda en 4, sobre la mitad de la franja del cuadrado. Muy bien, vamos a marcar acá del otro lado también la misma distancia, que la tenía preestablecida. Muy bien, entonces vamos viendo que nuestra distancia aquí es de 1,5, 1,5, 1,5, en la cual la hemos trazado en vertical y vamos viendo nuestras distancias, ¿no? En la primera proporción vamos a marcar el ancho de la boca, que en este caso ya la boca toma un mayor tamaño en relación a esta primera proporción. Entonces nuestra boca va desde el eje, la misma distancia, 1,5, 1,5, y vamos a marcarla acá. Ahora, tracemos la línea horizontal para que no nos vayamos, no nos desordenemos. Vamos a marcar las 3. Ok. Unas líneas. Muy bien, ya tracé las líneas horizontales de las 4 subdivisiones y las verticales en las 4 también, porque he hecho 3 proporciones acá. Bueno, una vez que tenemos acá, vamos a ver que la línea, el ojo del niño en la primera, estaban sobre la primera proporción horizontal. En este caso, ya los ojos se van a ubicar en el centro de esa distancia, de ese espacio. Entonces, vamos a marcar un poco las bases y todo. El ancho, la distancia entre el ojo, vamos a empezar desde nuestro eje central para comenzar a alargar un poco. Entonces, va la distancia de una proporción de estas divisiones. En la primera, 1,5, desde ahí nuestros ojos van a partir, en coincidencia, ¿no? Para arriba. Igual va a pasar por la comisura del ojo, de la boca, perdón. Aquí nuestra boca. Nuestra distancia de la boca siempre va a ir ya encontrándose un poco. No es exacto, ojo, no es exacto, pero puede alargarse un poquitito más la comisura de los ojos en un punto ahí, pero ya se van encontrando, ya va comenzando a crecer un poquito más y se va distanciando de esa primera proporción que estaba más apretada. Ya la boca, la línea de la horizontal de la primera división, ya no está sobre mordiendo, esta línea no está mordiendo los labios, sino que está más arriba. Se desprendió de esta parte de acá. Entonces está más centrada. Igual los ojos estaban sobre la base esta de la primera proporción y ya se centraron en este espacio, ¿no? Entonces ahí vamos a ir mirándolo y todo. La nariz se queda un poco más adentro, no marca el borde de la comisura de los ojos, que normalmente suele pasar, en eso se queda un poquito adentro y va tomando diferente distancia, ¿no? Las cejas. En este caso las cejas van a comenzar a pasar sobre la línea de la mitad del cuadrante y van a, fíjense que la distancia de la boca proyecta un ancho,
y no es simplemente un ojo exactamente de distancia entre los ojos, sigue la diferencia más larga. Las cejas, como les digo, van por encima ya de la línea, ya se van separando un poco más, ya van abarcando más distancia. Vamos a hacer un lagrimal acá. Muy bien. Ya se separaron algunas distancias en cuanto a la relación tan apretada acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, justamente con nuestras medidas, vamos a ir construyéndolo más completamente en cuanto a la redondez, ¿no? Nuestro eje, marcamos siempre nuestra redondela. Primero nuestra redondela de cráneo. Y está más abierto era. Entonces, vamos a ver que las orejas ya no abarcan tanto hacia abajo de la boca, sino que suben ligeramente un poco más en la altura de los pallares, pero sí son obviamente más grandes de las que se considera. Y se marca ligeramente un poco más de proporción de cabello. Vamos a marcar el otro lado de la oreja. Ya comenzamos a tener un poco más de cabello. Y entramos a una diferencia, ¿no? Esto se separa también, la parte del mentón. Ya se comienzan a marcar un poquito más las líneas de los músculos de la cara, ¿no? Los triangulitos del mentón. Y acá va a pasar un poquito más abajo. Y ahí vamos teniendo. La distancia entre ojos y ojos es mucho más abierta también, se mantiene mucha más distancia, es bien marcada en la parte de la primera edad, y la nariz se queda un poco, pero la boca crece un poco más, y se van separando las distancias entre nariz y ojo y boca, ¿no? Se van separando, ya comienzan a tomar un poquito más de distancia. Pero algunas referencias básicas siguen manteniéndose, ¿no? La cabeza bien rectangular, bien cuadrada, perdón, no es tan cuadrangular, todavía no crece hacia arriba y hacia abajo. Las zonas mandibulares todavía no se define, todo es redondito, todo es muy redondeado, muy suave, ¿no? Que marca la diferencia ahí. Bien, vamos a proyectar la parte del perfil. Igual vamos a marcar nuestras líneas de división que se van a seguir proyectando para poder ver las coincidencias, ¿no? Porque es la misma cara que simplemente gira, no puede variar nada, solamente mirar las proporciones de distancia cuando se les ve directamente en el perfil, ¿no? Entonces, voy a hacer una toma de medida. 1.7. Voy a echarle un ratito para tener la comodidad. 1.7.
¿En esta también se le aumenta 1 centímetro más hacia la derecha? Sí, un poquitín. Un poquitín. Ya, o sea, sí, medio centímetro que diga, sí. Sí, en este caso va a aumentar un poquitito más todavía. Ahí vamos, justo vamos a llegar a eso. Si teníamos acá 11 centímetros, perdón, manteníamos nuestra referencia de frente, de costado va a aumentar a 1,5 centímetros más. O sea que a 12,5 lo voy a mandar. Siempre un poquito más porque obviamente el cuadrado del cráneo es siempre mucho más grande, ¿no? Entonces, tenemos que darle ese volumen para que nos define esa característica, ¿no? Para poder lograr esa característica, entender que a la distancia siempre hay un peso mayor. Entonces, vamos a tener nuestra línea horizontal. Voy a marcar las horizontales. Perdón, un poquito de agua. Vamos con las... Perdón, me he perdido un poquitín. O sea, lo que tú estás diciendo es que el cuadrado, cuando lo estás haciendo de perfil, la raya del medio no lo haces exactamente al medio, sino un poquito más hacia la derecha. Sí, sí, exacto. En este caso, Okay. Más se va a definir cuando pasemos a los años siguientes, de 7 a 10 años, ahí va a correr un poquitito, y en este caso también hay unos milímetros más. Un poquitito siempre, una sensación. No es que haya una medida exacta, pero hay una sensación de proyectarle un poquito más. Claro. Pero cuando Estoy son más hablando de es más 2 marcado. milímetros, 3 milímetros, dentro de nuestro cuadrado, pero Perfecto. ahora vamos a darle un poco más, te lo voy a confirmar más. A ver. 1,5. Acá tengo 5,5. 6. Ya, acá. El alto sí se mantiene igual, o sea, el alto es 13 El igual. alto, sí, porque nos permite mantener pues un referente de tamaño nada más. A partir de ese alto, corren las proporciones hacia los laterales, ¿no? Sí, mejor. A ver, acá estamos en 3, 4, 5, 5,7. Acá. Liz, ponte en mute para que no aparezcas. Ya la tengo, ya la tengo. 3,3, 3,3. Ok, voy a lanzar una línea. Ok, y vamos. Muy bien. Ok, ya tracé las líneas, ya hice mi línea de eje, que casi es En esta parte nos indica que la parte de la cara toma más espacio que el cráneo solamente para poder definir las características de las distancias, ¿no? Toma un poco más de tamaño que el cráneo. ¿Por qué? Porque se estira, o sea, hay un estiramiento de distancia en relación a la oreja. Normalmente la oreja nos marca la ubicación siempre detrás de la línea de eje, pero como se estira mucho más y para poder encajar las distancias del lugar donde se tiene que buscar los ojos, se le da más distancia desde el eje central hacia adelante a la cara que a la parte del cráneo, ¿no?
En este caso hemos puesto, si tengo 12.5, hemos puesto 6. Menos, hemos puesto 5.6, es menos, unos medio centímetro menos que la distancia de adelante. Pero igual subdividimos en dos partes, marcamos un eje por la mitad y para tener nomás el control de referencia para el espacio de la oreja. Y bueno, y vamos a construir un poco la figura. Vamos a marcar ahí más o menos ahí. Entonces vamos a marcar nuestra distancia. Esta primera parte de la cara está subdividida en 4, vamos a marcarla con un color. 1, 2, 3, 4. La primera parte. Y el otro color vamos a ponerlo, pongámoslo con este color. 1, 2 y nuestras 4 divisiones hasta la mitad de toda la parte de nuestro cuadrado, que nuestra mitad vendría a tener esto, ¿no? Esta es nuestra mitad. Una parte y esta es la segunda parte, ¿no? Esta es nuestra otra proporción. Mitad, mitad, subdividido en los verdes, en los 4 puntos y todo. Entonces, como ya vimos, nuestros ojos ya no están pegados a la línea de esta base de la primera proporción, sino en el centro de ese espacio, ¿no? Y lo vamos a ir marcando. Tendríamos... pero no hemos hecho la división acá arriba para poder marcar la distancia. Voy a marcar las distancias hacia la vertical, y ya tenemos la misma división arriba. Ahí, para construir nuestra cuadrícula. Bien. Entonces, nuestra primera distancia, casi al medio de esta distancia, en la parte alta, casi al medio viene el inicio de la curvatura del encuentro del nacimiento de la nariz con la prominencia que tiene la parte de la ceja, ¿no? La ceja ya por encima, ¿cierto? El ojo va en el segundo cuadrante, entrado ahí, y nuestra nariz al inicio del primer espacio, acá. Muy finito. La boca en el centro, en cada espacio, para centrar un poco todos los, tanto los ojos, la nariz y todas las partes van centradas en los espacios que corresponde a la división. Todo va en el medio horizontal, en el medio de esta parte de esta altura. Si trazamos una línea horizontal, están ahí en el medio. La nariz está centrada en este espacio, las aletas de la nariz también. La boca está centrada en este espacio. Y así, ¿no? Bueno, vamos a marcar un poquito la línea de nuestro... Y todo. La oreja sigue marcándose un poquito más abajo de la línea que habíamos determinado, el payarcito. Vieron que la distancia esta es más que un ojo, obviamente, y un espacio tirado. Normalmente en los hombres ya mayores, en las personas mayores, la oreja
tiende a pegarse un poquito más en la línea central que divide la cabeza, ¿no? Esta está tiradita un poquito más, como reclinada un poquito más hacia atrás. Bien, entonces, ¿cómo se distribuye el desplazamiento de mirar al niño de costado? Ahí tenemos las coincidencias iguales, ¿no? Línea media que la voy a marcar con otro color para que la podamos diferenciar. Nuestra línea delantera, nuestra línea central, ahí vamos. Prácticamente es un cuadrado, ¿no? Pero obviamente es muy sutil porque solamente hay una diferencia de medio a 1 centímetro nada más en este proceso. Se mantiene el efecto del cuadrante, ¿no? No es tan rectangular como se prevé. Entonces eso nos ayuda a ir viendo que la diferencia del cúmulo de distancias que hay en el primer año ya comienza a tomarse el desarrollo y a verse las diferencias cuando van distanciándose entre punto y punto en las líneas de coordenadas que hemos puesto de nuestra cuadrícula, ¿no? Para que podamos entenderla. Bien, esta es la parte hasta 3 años se considera que las proporciones van teniendo esas características, ¿no? Después de los 3 o 4 años vamos a pasar, no sé cómo vamos de tiempo, Bea, para poder hacerlo de la escultura. Depende de todas, a ver, digan cómo andan de tiempo. No, porque para poder hacer de todas maneras la escultura, si no, seguimos con cara nomás y seguimos dándole... Claro, ¿cómo vas tú? ¿Cuánto tomaría el tiempo para ver la escultura? No sé, por ejemplo, este tiempo, o ya, lo que podemos hacer es hacer la construcción de la estructura, que es bien interesante, para que ya lo puedan manejar, y después en el siguiente Zoom continuamos con la cara, con el siguiente año, haciendo la referencia de de cómo ha sido la secuencia, y después hacemos 2 imágenes más, o sea, 2 secuencias más, ¿no? De 7 a 8, de 9 a 10 años, y continuamos con el modelado, o sea, Ya, me parece bien, Rey, como quieran la mayoría, si quieren continuamos con la cara. yo creo que estaría bien como para variar, modelar un poquito, ¿no? Así tenemos un Modela- poco de todo. claro, vemos un poquito Ujú. de escultura en cuanto a la construcción del armazón, que va a estar bueno porque hay muchas, siempre se les ha hecho muy complicado armarse la estructura y sacarle el recurso al doblado y todo, entonces podemos hacer un poco eso, ¿no? Perfecto, me parece bien, Rey. Ya, para darle un poquito también de variación. Esto igual les voy a tomar la fotografía, voy a mandar las medidas más específicas y lo voy a lanzar al WhatsApp de la misma manera con el otro, ¿no? Muy bien, voy a jalar la mesa para acá para poder centrar un poco la referencia de todas las cosas que vamos a usar y voy a mover un poco Bueno, después me indican para centrar, voy a jalar la mesa.
Estamos, más o menos, ¿ven el tablero? Baja un poquito la cámara, Rey. Una nadita. Porque se ve, digamos que la mitad del tablero. Sí. Ahí estamos. Sí, a ver, vamos viendo. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a quitar un poquito los plumones para poder tener el espacio acá. Lo que quería siempre es que se hagan de algunos materiales muy básicos para poder armar nuestros armazones, ¿no? Obviamente un martillo, necesitamos el alambre para nuestro armazón de una cabeza. Considero que para que no tengan esa dificultad de encontrarse con un fierro grueso, que aquí se lo voy a mostrar, no sé si lo ven, este fierro grueso de construcción, obviamente tiene consistencia. Nosotros allá en el taller, con un tornillo y esas dobladoras, podemos hacer el trabajo de la estructura, pero lo que he querido hacer es un poco sacarle las posibilidades, el recurso de llegar a esa consistencia como esta, pero con varios alambres a la vez. Entonces, he visto que con el número 14, un alambre medianamente grueso, pero al mismo tiempo flexible, al mismo tiempo fácil de doblar, que sí está al alcance del manejo de todas, para que puedan manipularlo y dominarlo, ¿no? Básicamente dominarlo. Entonces, para la construcción de una cabeza, vamos a hacer un proceso de doblado muy simple, muy rápido, que nos va a permitir hacer la construcción. Cortamos alambres de 70 a 75 centímetros de largo, el cual vamos a tomarle una distancia de 20 a 25 centímetros máximo de un tamaño, y ahí lo doblamos. Lo pueden ver, lo doblamos fácilmente porque es muy maleable el alambre. Si encuentran mucho inconveniente en doblar, simple, con el alicate plano, de cabeza plana, simplemente hacen el doblado, y cosa que el ángulo les sale un poquito más perfectito. Entonces, una vez que tenemos la L, sacamos aproximadamente unos 8 centímetros de distancia, porque esa es la distancia que he visto que nos da consistencia, y doblamos nuevamente hacia un lado, haciendo como un inicio de una esvástica, ¿no? Si lo vemos ahí, lo ven ahí, ya doblé la primera y ahora estoy doblando la segunda en unos 8 centímetros aproximadamente, y luego esa última parte que me queda, a la mitad la vuelvo a doblar. Tomo mi alicate, aproximadamente agarro la mitad y la doblo hacia adentro, que muy fácilmente me da esto, que me permite pararlo ahí en cualquier superficie. Luego que tengo esto, voy a repetir lo mismo. Voy a repetir la misma distancia con varios alambres del mismo tamaño. A ver, ya se está parando. Voy a intentar preparar varios a la vez, que muy fácilmente, la idea es llegar a una consistencia tal que nos dé consistencia y que nos permita un amasado encima. Entonces, vamos a hacer varios doblados iguales. Acá tengo otro doblado preparado, que los voy a ir juntando.
Con este alambre número 14, que es muy fácil de manejar y todo, que no es tan delgado, pero tampoco es tan consistente, es un término medio, que yo sé que lo van a poder lograr. Van a doblar varios, un promedio de 5 doblados, así. Una vez que tengamos los 5 doblados así, los vamos a poner sobre la superficie y vamos a juntarlos hacia arriba, y para que nos ayude a tener un control, se va a formar como una florecita acá abajo, ¿no es cierto? Esa parte plana, aquí, ¿no es cierto? Esa parte plana, para que no se nos desorganice, le ponemos una cintita de masking tape, como ven acá, le he puesto una cintita de masking tape, tomamos un pedazo de cinta, y las enrollamos para que nos permita control de unirlas, ¿no? Una vez que la tenemos unida, ya tenemos un cúmulo de alambres que nos va a dar una consistencia, no es igual, pero es aproximada. Este grado de consistencia es la misma casi que nos da el alambrón, que es el otro alambre que utilizamos mucho en el taller, que es flexible, pero es obviamente único, es un poco más duro para que ustedes lo puedan manejar. La idea es que ustedes ese mismo grosor lo puedan manipular y lo puedan controlar poco a poco, ¿no? Entonces, este es el alambrón doblado que normalmente lo repetimos y lo construimos en el taller, que nos permite mucho hacer rápidamente nuestras estructuras. Pero con este alambre número 14, si lo vamos repitiendo en este sentido que les he ido dando, podemos ir formando una estructura que nos va a servir mucho para poder manejar el modelado. Bueno, una vez que tenemos el masking tape y todo, lo que vamos a hacer es cortar un alambre más o menos del 22 o el número 22. Que el número 22 es un poco más delgado y más flexible todavía que el alambre de construcción común que normalmente nosotros usamos en el taller, que para muchas he visto que se les hace muy difícil pues manipularlos para poder controlar cualquier amarre, ¿no? Entonces, con el 22 o el número 20 funciona porque nos permite, como si fuese un hilo, doblar y ajustar y afianzar un poco más cualquier cosa que queramos, ¿no? Una vez que lo tenemos, lo podemos ir, lo subimos para que podamos ir perdiéndolo, ¿no es cierto? Están viendo, ¿no? ¿Se ve claro más o menos? Está bien, Rey, está muy bien. Ok. Una vez que tenemos el masking tape que nos permitía manejarlo para que no se nos muevan los alambres, lo vamos fijando con un alambre más delgado y vamos teniéndolo firme. Una vez que lo tenemos firme ya, por comodidad, es bueno ir hacia la madera que vamos a construir para poder fijarla ahí en la base. Entonces, yo tengo una ya hecha, está por acá. Yo tengo una hecha, la cual ya la clavé. Obviamente, el fijado de la estructura, fácilmente la he fijado a la madera y tratando con un martillo de aplanar todo el borde, porque como vamos a hacer una cabeza, vamos a tener un área que va a cubrir y va a tapar toda la parte baja, así que no nos va a interrumpir en nada. Pero nosotros teníamos esta figura, antes de clavar teníamos esta figura, que una vez clavada nos va a ayudar a, vamos a ver, a darle forma a lo que querramos modelar. En este caso... No se ve la parte alta. No se ve. Ahí está, se ve desde tu mano para abajo. Ahí. Supongan ya que esto está, la voy a perder un poco y lo voy a bajar a la altura. Y una vez que tenemos este alto,
nosotros podemos ir con las puntas, modelar y darle un volumen, una por una, intentando llegar, por ejemplo, si va a tener un cabello, si va a tener un objeto sobre la cabeza o lo que sea, pero nosotros fácilmente le podemos dar vuelta porque es un alambre muy, muy flexible y al mismo tiempo da consistencia. Aquí estoy doblándola por una semi-proyección de lo que podría ser el volumen de contención para la masa que nos tendría en la cabeza. Como es flexible, fíjense que nosotros le podemos dar pues inclinación, ¿no es cierto? Le podemos dar mucho más volumen también acá, y esto nos va a permitir amarrar otros alambres más chiquitos para que nos dé más, más forma y más consistencia a nuestra figura. Una vez que está ya con las puntas dobladas, ya tenemos un poco el volumen de la cabeza. Fácil que lo pueden, ustedes sin necesidad de tener un fierro grueso, pueden llegar a una consistencia fuerte. ¿De acuerdo? Entonces nosotros sobre esta estructura vamos a comenzar a poner nuestra arcilla, vamos a poder hacer el embloque, que eso es lo que vamos a hacer más adelante, pero voy adelantando un poco, que si nosotros vamos a tener, por ejemplo, cabellos o situaciones de volúmenes que van a estar en el aire, para que no se nos raje, no se nos caiga y no queden fuera de control en cuanto al peso, que muchas veces se nos raja y se nos cae la figura. Bueno, estas crucecitas que venden en las ferreterías, que son para los asentamientos de las mayólicas y cerámicas en el piso, que son las famosas crucetas, se les prepara y yo las cuelgo con un alambre delgado, como por ejemplo el número 24, que el alambre que inicialmente hemos estado trabajando, con el 24, que es mucho más flexible y muy rápido de usar. Le hacemos un amarre a la cruz, ¿no? Fácil. Y encontramos las dos puntas, la llevamos casi al centro, la fijamos y ya tenemos una cruceta. ¿Cuál es el trabajo de esto? Que nos va a permitir que cuando nosotros pongamos volúmenes, esto lo vamos a amarrar y nuestra arcilla no se nos va a desprender, porque esto lo va a detener, va a funcionar como unos anclajes aéreos. Entonces, y encima la ventaja que tienen es que son movibles. O sea que la arcilla, si nos quedó muy afuera, por decir, si estamos modelando una figura que tiene unas trenzas, por decir, hacia los costados, entonces, si las trenzas nos quedó con el volumen de la arcilla un poco más afuera, al hundirlas, va a seguir manteniendo el volumen acá y sin que se caiga, y al mismo tiempo tenemos la flexibilidad de poder presionarlas para poder regresarlas hacia la parte central, ¿no? Es la ventaja que tienen las crucetas para poder hacer nuestro trabajo de embloque, y con un alambrito muy fácilmente la pueden tener ahí y van viendo que si va a tener una cara volada hacia adelante o cabellos volados hacia atrás, bueno, las crucetas estas van a funcionar de ese modo para que puedan sostener un poco la arcilla ahí, ¿no? No tanto, obviamente, no tanto, pero básicamente es la caída vertical, van a trabajar así. Dime. ¿Las crucetas a dónde se consiguen? En cualquier ferretería. Simplemente son crucetas, vienen en cantidades, ¿no? Pero puedes comprar de 2 tamaños. En realidad, después te puedo precisar el precio de la bolsa, creo que vienen por cientos o por 50, por medio cientos. Y hay de diferentes tamaños de acuerdo al tamaño de las cerámicas. Este es un tamaño medio. Y así se piden crucetas. Sí, crucetas para cerámica, ¿no? Cruces para cerámicas. Ya, perfecto. Que también uno las puede fabricar, ¿no? Con 2 palitos amarras y generas esta figurita, ¿no? O sea, con 2 palitos cruzados con el alambre,
pero lo que quiero que entiendan es que la función para la escultura es esta, ¿no? Así trabajan para que pueda sostener el volumen de la arcilla, que después cuando comencemos a emblocar la figura, van a corroborar la función que tiene la cruceta en el trabajo de la escultura. Entonces, esta mecánica de construcción de nuestra estructura, yo creo que es la más viable para que ustedes puedan lograr. Si quieren más consistencia, obviamente, van a seguir construyendo estos doblados, que son fáciles, ¿no? 70, marcan 20 centímetros acá, de ahí, o 15, de ahí 8 centímetros, más 8 y más 5, los doblan y van formando estas piezas. Después, poco a poco, las van juntando hasta lograr la consistencia que se persigue, ¿no? Entonces, creo que esto es una forma de suplir la opción de no tener, por ejemplo, un tornillo en casa, esas prensas para poder doblar, o una dobladora. Entonces, con esto, repitiendo, llegamos a la consistencia. Podemos darle más o menos dependiendo de lo que deseemos. Entonces, nos va a permitir hacer una estructura cualquiera que fuese. Este principio también puede servir con 1 o con 2 nomás, para poder pegar nuestras figuras de nuestros muñecos de alambre. Acá tengo uno, por ejemplo. Ya nuestro muñeco de alambre lo podemos, como es flexible esto, le podemos dar el movimiento a la figurita, y entonces nuestro muñeco de alambre va a quedar firme en la figura. Obviamente lo demás es lógica, hay que clavarlo con clavitos medianos, ¿no es cierto?, para que tenga consistencia y firmeza sobre la base para que podamos manejarlo. Los clavitos se introducen hasta la mitad. Una vez que está a la mitad, se doblan. En esto acá tengo uno justo. Y salió no estaba tan clavado, vamos a poner otro. Ahí tenemos un poco más la idea de cómo fijar con clavitos en diferentes puntos para que no se nos mueva, ¿no? Cuanto menos tiemble, menos movimiento tenga, eso va a depender mucho de la figura que vamos a armar. En este caso, la proyección es hacer una cabeza, entonces la cabeza va a tener punto de apoyo desde acá abajo, con los hombros, nuestro cuello, volumen de acá arriba, y medianamente no va a requerir de mucha consistencia, pero ya los elementos que pongamos arriba va a depender mucho. Cuando comencemos a emblocar la figura, si queremos ahorrar de alguna manera, a mí particularmente no me gusta ponerle, pero si gustan ponerle un trocito de malla de gallinero para que tenga mejor agarre la arcilla, perfecto. La otra opción es también solamente ponerle alambre delgado, pasarle alambres delgados, una vez que tengamos doblado el volumen que consideramos, ¿no? Hacer una especie de esqueleto siempre interno, proyectando la proporción que va encima, ¿no? Entonces, a diferencia de todos esos alambres que nosotros tradicionalmente en el taller lo usamos por rapidez, que son mucho más gruesos, como el alambrón, el fierro de construcción, que es más fuerte, todos estos elementos son un poco más gruesos, más toscos, y que esto suple la posibilidad de manejarlos. Nosotros le podemos sacar la vuelta a esto, ¿no? Así es que esa era la idea de cómo construir nuestro armazón para nuestra figura que vamos a emblocar. ¿Cómo vamos con el tiempo? Para proyectar la... Todavía podemos un ratito más. Ya, ¿Vas a genial. emblocar con arcilla? Sí, para mandarme a hacer un poco de arcilla. Ya, por lo menos un inicio, ¿no? Claro, de cómo disponerlo, ¿no? Para que vayan viendo, si alguien quiere trabajarlo en su casa, puede comenzar, por lo Exacto. menos, que es la parte difícil en el comienzo, ¿no? Sí, esta es la idea para empezar. O sea, tenemos que entender que si no hacemos una buena estructura,
vamos a tener muchas dificultades en el camino para poder lograr nuestro objetivo de escultura. Para las que no han tenido todavía las listitas de elementos en la escultura, siempre es bueno tener nuestros estecas. Algunas son de metal, con las formas que más o menos se pide para poder manejar el control de las formas. Las horquillas, esta es una donación que lo cuido con mucho cuidado, que es una donación de Bea, que me las trajo en uno de sus viajes. Las horquillas que son importantes para los volúmenes, ¿no? Muchas horquillas de diferentes tamaños, y recomiendo siempre que después de cada trabajo las laven y las guarden para que no sufran el óxido tan agresivamente, que es parte de, pero es bueno cuidarlas, ¿no? De la misma manera las estequitas de madera, que por más feas o poca superficie más endeble que haya, siempre bueno es lavarlas al final y mantenerlas limpias, porque el éxito es que cuando las tenemos limpias es mayor efectividad cuando comenzamos a trabajar, ¿no? Siempre nuestras estecas con todas las formas que podamos encontrar, ¿no? O sea, desde planas, diagonales, en punta, en forma redondeada y todo. Luego, importante es nuestro segmentito de madera, que nos va a servir para emblocar nuestra figura, ¿no? Cuando vamos poniendo, vamos a ir poniendo con una maderita, nos ayudamos para poder presionar y compactar un poco más la arcilla, para evitar que ese trabajo de presión con las manos, que a veces se simplifica rápidamente con un golpe de madera, ¿no? Hay dos tipos de madera, de maderitas que les recomiendo que puedan tener una ancha y una delgada para cuando tengan que golpear zonas específicamente de un canal, por ejemplo, las pueden repetir. Obviamente ya me han visto varias veces en el taller que yo con la madera perfilo todos los contornos y se ve muy bien el control, van a sentirlo rápidamente como con la ayuda de una maderita lo pueden manejar, ¿no? Otro elemento, la esponja, es imprescindible la esponja, el agua, un recipiente y el rociador de agua, y bueno, las mallitas para las figuras, cuando quieran, cuando se necesite, y estas herramientitas que yo las tengo hace 1000 años, desde que estudiaba, que son las de dentista, ¿no? Que a medida que camino por ahí, tengo la opción y me compro una, que son importantes porque nos resuelve 1001 problemas para todo tipo de formas, ¿no? Estas herramientas son vitales porque ayudan a resolver detalles y limpiar todo, ¿no? Cuando tengamos la etapa del molde y todo. No se preocupen que vamos a llegar a hacer molde, vamos a hacer molde en silicona, unas pruebas en resina, problemas típicos en la resina, aquí lo vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a ver con el enfoque. ¿Qué tanto se ve? Se me fue el foco, ¿no? Vamos a subir un poquito. Ahí. Sí, está muy bien ahí, Rey. Ok. Bueno, eso también es otra tarea pendiente, de conseguirles esto, porque hay un chico amigo que trabaja en herrería, en soldadura, le llevé el diseño y me fabricó esto que es muy fuerte, muy consistente, de una platina de 4 líneas, muy consistente. Aquí he puesto peso, pero espectacular, he puesto más o menos 200 kilos y sin problema me ha girado. O sea que el éxito está en una buena construcción de la Rey, ¿y podrías cotizar eso para quienes quieran? Sí, lo que pasa es que no lo contacto al chico todavía, pero sí lo voy a contactar de todas maneras porque sé dónde vive, sino que la zona donde él está media complicada todavía.
pero una vez lo contacté y me dice, ya, tráeme las medidas y bueno, voy a ir a buscarlo para cotizarlo, porque es importante que el torno todos lo tengan, porque ayuda pues al manejo de la construcción de la figura, ¿no? El tornito, el tornamesa, las herramientas, todo esto es importante para comenzar a hacer un buen modelado en nuestra taller de escultura, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tengo arcilla, amasada por supuesto, y lo que vamos a hacer, estamos bien con el foco, ¿no? Lo que vamos a hacer, yo no esperaba llegar a esta parte, pero vamos a hacer una primera parte, porque quería tener ya los pedazos ya precortados para poder hacer en nuestro bloque. Sí, solo Pero comienzo, Rey, para ver si alguien se anima a comenzar y ya tiene idea de cómo se comienza. Exacto, exacto. Ya saben ya por dónde seguir, qué armar y definan su figura para que puedan ir trabajando paralelamente conmigo, ¿no? Entonces, vamos poniendo la arcilla. La arcilla tiene una parte importante y básica, que en todo, por más que sea el embloque, por lo general, toda la arcilla tiene que tener homogéneamente un nivel de plasticidad uniforme. Es realmente como la cerámica. Nosotros pasamos por encima muchos detalles en escultura por una cuestión de rapidez y tiempo, pero ahora, de alguna forma, en esta etapa teórica, puedo indicar que estos detalles son elementales, recalcarlos, puedo pedir que lo hagan porque ayuda mucho en el proceso de la escultura, ¿no? Mucho facilita un proceso de embloque, de modelado y en todo en general. Entonces nuestra plasticidad de arcilla tiene que estar de tal manera plástica hasta que no se te peguen en las manos, no te deje esta huella tan fuerte y medianamente plástica, ¿no? Entonces, con una plasticidad así, vamos emblocando la figura. En este caso, vamos a ir poniendo, eso sí, menos mal yo he tenido ya mi arcilla medianamente amasada, y vamos emblocando nuestro volumen central. Vamos a poner las crucetas arriba todavía, porque queremos darle un buen inicio a la... Cuando uno tiene la arcilla bien amasada, es muy entretenido, muy relajante, te genera mucha concentración en el tema porque ya no se te va la opción de pensar en solucionar problemas más que en el objetivo del trabajo mismo, ¿no? Muy bien. Y vamos a marcar un poco la proyección de los hombros. No hay que tener mucha desesperación en el embloque,
siempre vayan de a pocos, mirando siempre la altura que van a determinar, ¿no?, de la figura, y siempre mirando un eje central de cualquier forma que consideren modelar. ¿Para qué? Para que tengan un control de proporciones, ¿no? Y otra cosa, aparte del eje, es su frente, ¿no? Si van a trabajar un frente, vayan determinándolo en el momento de hacer el embloque, porque ayuda mucho a controlar los detalles que puedan venir después. Bien. Vamos poniendo tanto a uno para el otro lado. Eso ya son los hombros, ¿no? Exacto. Aquí vamos formando un poco la proporción de hombros. De preferencia es bueno también, cuando se hace figura humana, tanto para la cabeza como para el cuerpo y todo, trabajar con ambas manos, ¿no? Como si estuviésemos realmente tomando a una persona de verdad, ¿no? Tomándola de los hombros, por ejemplo, y ir viendo y sintiendo las distancias y las formas que normalmente uno encuentra cuando toma a una persona o a un niño o un adolescente, lo que sea, sintiendo los volúmenes de las características que uno ha elegido, ¿no? Pero ya vamos viendo qué es lo que quieres sentir cuando tienes el volumen, qué es lo que quieres sentir en distancias y a dónde tendrías que ir ubicando las partes cuando estás haciendo tu embloque, ¿no? Entonces ahí te vas a ir ayudando y te vas dando también un derrotero por dónde ir, qué es lo que quieres tener. Rey, ya yo creo que un ratito más ya tengo que Ok, terminar. está bien, está bueno que me monitorees esas distancias, porque ahorita me emociono y tú sabes que me pierdo acá. Yo sé, por eso. Ok, ya, perfecto. Este es entonces en la primera etapa del embloque, importante, ¿no es cierto? Recapitulamos un poquitito. El amasado de nuestra arcilla, importantísimo el amasado. Si no tenemos un amasado de arcilla, no vamos a poder tener la facilidad de conducir ni siquiera el embloque, ¿no? Se nos va a pegar, vamos a perder el tiempo y muchas cosas nos van a ir sucediendo. Así es que yo voy a ir limpiándome un poco las manos para poder manipular el mouse, si no vamos a caer en un desastre. Y Entonces, quedamos acá la clase y tú me dices que el lunes... Yo reconfirmo, voy a apuntar igual para 3:30. Ya. Para 3:30 hacer otro zoom y ir a hacer la otra parte de las proporciones de la cara y continuar obviamente con esta figura. Perfecto, entonces la próxima clase hacemos un poco de dibujo y un poco de... Exacto, y vamos así avanzando en paralelo. Perfecto. Para que, y todas las que comiencen a trabajar en paralelo también ya tengan su listado de preguntas y si lo han practicado, por ejemplo, van a ir descubriendo de todas maneras muchas preguntas que van a aparecer en el camino, ya me las tienen listas para poder responderlas y orientarlas en la práctica de la construcción de la figura, ¿no? Del dibujo y de la figura esta también. Perfecto, Rey. Entonces, tú me avisas y yo coordino con las chicas a ver qué día y hora del Zoom, del próximo Zoom. Sí, yo definitivamente lo largo para el día lunes, para que no sea tan dilatado, y el día lunes sí solamente preciso la hora, si es que va un poco antes o igual, muy probable que sea 3:30, eso lo tengo que precisar nada más, y ya Y calculamos, creo que 1 hora de clase está bien, ¿no? Para que no se cansen, porque mirar la pantalla mucho rato cansa la vista.
Claro, claro. Hora y cuarto, estamos bien, para ir calculando. Sí, creo que 1 hora está muy manejable para todas. No sé qué opinan ustedes, qué tanto han sentido el cansancio, que depende también que digan, ¿no? Ya, creo que hora y Yo cuarto estoy estamos bien para la feliz. próxima, para que te programes. Ya, perfecto, perfecto. Ya, listo, Rey. Bueno, gracias, Rey. Está buenaza la clase. Sí, Sí, cada vez muy vamos a ir, interesante. Buenaza. Sí. vamos a ir mejorando y vamos a ir detallando partes que normalmente no las contemplamos mucho en el taller, ¿no? Eso, sí, sobre todo eso. El uso de Yo creo que herramientas, mucho mejor. claro. Y ahí en el En realidad camino, estoy impresionada de la clase, muy buena, Muy buena la clase. muy, qué muy bueno buena. que les haya Me ha Sí, encantado. llegado el mensaje. Reinaldo, no te olvides de mandarnos la foto de las cabezas, Ahora más El- tarde, ¿ya? en media hora más, dame y comienzo a hacer la fotografía y les mando la Ya. información. Yo me encargo de la grabación.